Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan en Facebook y YouTube. Los saludamos desde aquí en nuestra iglesia Asamblea de Oración. Estamos ubicados aquí en el 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park, California. El código postal es 90255. Nuestro pastor Frankie Shirley Estrada Jr. Les dan la bienvenida para que vengan aquí a juntarnos con nosotros para oír su palabra y adorar al Señor juntos. Estos son los anuncios para este domingo 16 de noviembre 2025. Le damos gracias al Señor por la venta de tamales que tuvimos. Primero que Dios nos da la salud, ¿verdad? Y que estamos todos unidos con esa misma meta que queríamos, ¿verdad? Recaudar fondos por todas las necesidades que tenemos aquí. Damos gracias al Señor que salieron también deliciosos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y le damos gracias a todos que ordenaron tamales, todos que participaron con sus oraciones, donaciones, poniendo órdenes, haciendo los tamales. Damos gracias al Señor por su cooperación y gracias al Señor le damos porque nos concedió este éxito de los tamales. Y también vamos a estar listos para otra actividad que vamos a tener en diciembre. Por favor, estén atentos. La comida va a ser birria y menudo. Por favor, estén atentos a eso. La semana que viene vamos a tener unos poquitos más detalles para esa venta, esa actividad. Y les pedimos que nos lleven a oración y también que estén listos para participar con nosotros. Cada plato que usted compre va para la obra aquí en este ministerio, para tener las puertas abiertas, las luces prendidas y que la palabra siga siendo predicada. Le damos gracias al Señor por eso. Eso va a ser en diciembre y vamos a tener más detalles pronto. También queremos anunciar nuestro servicio de acción de gracias que va a ser este próximo sábado, sábado 22 de noviembre. Aquí vamos a estar reunidos a la 1:30 de la tarde. Y va a ser un tiempo festivo, dándole gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Va a ser un servicio con adoración y palabra y testimonios. Y también de eso después de ahí vamos a salir afuera y vamos a compartir un almuerzo, se puede decir, o una cena del Día de Acción de Gracias. Vamos a tener pavo, vamos a tener jamón. Y también va a ser de traje, ¿verdad? Todas las hermanas van a tener un plato también favorito que va acompañando el pavo y el jamón. Y aquí vamos a estar a la 1:30. Por favor, inviten a sus familias, amistades, vecinos. Los que nos oyen en Facebook también están invitados para venir y compartir un tiempo en convivio con los hermanos, dándole gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Estos son los anuncios que tenemos, son poco breves y vamos a tener unos más en diciembre, pero estos son los anuncios para este noviembre. Y le damos gracias al Señor porque estamos aquí reunidos esta mañana y quiero leer aquí una escritura que me bendice y la podemos usar en nuestras vidas. Dice el Salmo 34, 1-4, lee así: Bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén y amén. Aleluya. Un pasaje glorioso que nos enseña de que siempre debemos de glorificar al Señor. Y su alabanza que siempre esté en nuestra boca, dice el Salmo 34, 1-4. Y también de que nuestra alma siempre se gloríe en el Señor. Dice ahí también, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos somos nosotros, los salvos, ¿verdad? Que tenemos a Cristo. Cuando oímos la palabra de Dios, los alegramos, los trae gozo a nuestras almas. Y también dice ahí, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Es un salmo que les animo que
lo tengan en mente, que mediten en él y que lo aprendan también porque es de gran bendición. Esos son los anuncios de esta mañana, amados. Y hay que ponerlos en pie y vamos a orar por las actividades, por las victorias que el Señor nos ha dado, para que podamos seguir así adelante confiando en Él. Y después de esta oración vamos a orar y las clases pueden pasar a su lugar. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, las gracias, Padre, por otro día que nos concedes estar aquí en la casa del Señor. Sabemos que todo es por tu gracia, Padre. Sabemos, oh Dios, de que somos salvos por gracia por medio de la fe. Damos gracias, Señor, por la victoria que nos diste también con estos tamales, Señor. Damos gracias, oh Dios, porque como un grupo, como un cuerpo de Cristo, pudimos funcionar y trabajar, Señor. Y tu presencia estaba con nosotros, sabiendo de que estamos obrando, labrando, Señor, por tu causa, por tu nombre, Señor, para que este lugar siga adelante, Señor, abierto, Padre, para que familias puedan venir a este lugar, para alabarte y glorificarte, para que familias puedan venir a oír tu palabra, Señor, porque tu palabra es menester en nuestras almas, oh Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Te pedimos en esta mañana, Padre, que nos acompañes. También, Señor, de este servicio que tenemos en esta mañana, ya te cantamos himnos, Señor, alabándote y glorificándote, Señor. En nuestro corazón ahora está alegre, gozoso, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial y somos tus hijos, Señor. Y gracias por este tiempo. Dejamos todos en tus manos, Señor, las clases que van a pasar, Señor. Oramos por los maestros, las maestras, Señor, que tú estés con ellos, Señor, y que ellos sepan de que tú eres su Dios y que ellos puedan conocer más de ti por medio de tu palabra, Señor. También oramos por esta palabra que se va a predicar, Señor, que se va a enseñar, que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Que tus palabras estén en mi boca, Señor, en mi corazón, y que los hermanos puedan ser edificados en esta mañana para crecer en el conocimiento de nuestro gran Señor, nuestro Rey y Salvador. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén, aleluya. Bueno, ahora vamos a entrar en la palabra de Dios. La semana pasada, el capítulo 9 de Hechos, en el mensaje titulado Saulo, de enemigo a evangelista, estudiamos sobre la conversión de Saulo de Tarso. Ahí vimos el encuentro en el camino a Damasco. Saulo, un fariseo ferviente, culpable de consentir la muerte de Esteban y otros cristianos, culpable de arrastrar a los hombres y mujeres a las cárceles. ¿Por qué? Por creer y predicar a Cristo. Este hombre obtiene permiso del sumo sacerdote para arrestar a cristianos que huyeron de Jerusalén a Damasco. Y Damasco es una antigua ciudad de Siria. Son unas 173 millas entre Jerusalén y Damasco. 173 millas. Son 3 días caminando. Y miramos de que este hombre tiene el permiso del sumo sacerdote a ir a perseguir a los cristianos que estaban huyendo de Jerusalén. Ahí en Damasco era un centro, se puede decir, comercial, con sinagogas judías. Y ahí es donde fueron los cristianos, ¿verdad? Encontraron un refugio de la persecución, que Saulo, él era el líder, ¿verdad? Se puede decir, de esta persecución. Y leímos que Saulo le dijo al rey Agripa, también ahí en Hechos 26, él estaba recolectando su conversión a este rey. Y ahí dijo de que él iba a diferentes ciudades arrestando cristianos. Pero en este viaje, Saulo iba a ser arrestado por el Señor Jesucristo. Aleluya. Y en la carta de Filemón, porque unos años después, Pablo escribe, prisionero de Jesucristo. Es increíble ver de que él era el que estaba persiguiendo la iglesia. Ahora el Señor lo arresta a él y él dice que eres un prisionero de Jesucristo.
Es el testimonio que todos tenemos, ¿verdad? De que la palabra nos dice de que somos esclavos al pecado o somos esclavos del Señor Jesucristo. No hay en medio. No hay un hombre libre. Imagínense de eso. La palabra nos deja muy claro de que somos esclavos del enemigo, del pecado, o somos esclavos del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios que somos esclavos del Señor Jesucristo. Aleluya. Y en el camino a Damasco, una luz del cielo lo derriba. Y oye una voz preguntándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso nos enseña que perseguir a la iglesia, perseguir al cristiano, es perseguir a Jesús. Acuérdese que leímos también ahí en Mateo 25:40, donde el Señor dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces debemos de tener mucho cuidado cómo nos tratamos unos a los otros. Y orar por los que nos persiguen también. Porque en su ignorancia no saben que a Jesús, su mismo juez, están persiguiendo. Y tanto resplandeció la gloriosa luz del Señor Jesucristo que Saulo queda ciego y humillado porque es guiado por la mano a la ciudad de Damasco, donde él inicialmente iba como cazador, pero termina llegando en presa. Aunque sucedió este encuentro en el camino de Damasco, Saulo todavía no se ha sido reconciliado con el Señor. Él no fue salvo ahí en ese encuentro. Y después vimos la reconciliación y la restauración. Los versículos 10 al 18. Estamos dando un repaso de lo que vimos la semana pasada. Y miramos que Dios envía a Ananías, un discípulo de Damasco. Imagínense. Este hermano ya sabía de que venía Saulo a perseguir a la iglesia. Y el Señor le dice que él va a ir a visitar a este Saulo. Y a pesar del miedo por la reputación de Saulo, Ananías obedece. Pone manos sobre él y Saulo recupera la vista. Y no solo la vista física, ¿verdad? También la vista espiritual. Y esa es la más importante. También vimos ese pasaje, ¿verdad? En 2 de Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miramos de que el Dios de este siglo cega los ojos, para que uno no pueda ver la verdad del Señor Jesucristo. Pero miramos que Ananías obedeció. Y eso nos desafía a nosotros a superar cualquier vacilación, así se dice vacilación, o prejuicio que tengamos de gente que evitamos compartir el Evangelio, por pensar que no están en el alcance del Señor. Muchas veces eso es lo que pensamos, que no, esa persona está muy perdida. Pero nadie está más allá de la gracia de Dios. Y mire cómo Dios convirtió a Saulo. Lo convirtió. Dice ahí el 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tras su conversión, Saulo ahora es una nueva criatura en Cristo. Y comienza a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. Y este cambio drástico confunde a los judíos. Los confunde porque miran la vida de este hombre.
este cambio drástico de que ahora el mismo que estaba persiguiendo está predicando que Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del pueblo judío. Y es increíble. Y por la gracia de Dios, el perseguidor es transformado al predicador. Y oremos que el Señor nos dé ese mismo fuego, amados, ese mismo celo, que nosotros podamos regresar a nuestro primer amor. Acuérdense, cuando fuimos salvos, esa pasión, ese celo que teníamos para el Señor. Lo miramos aquí con Saulo, ¿verdad? Es salvo y rapidito va y predica. Predica con los mismos compañeros que él estaba haciendo el complot para perseguir a los cristianos. Es increíble esta historia de Saulo. Y siempre cuando la leo me digo, wow, Señor, esta obra solo tú la puedes hacer. Solo tú puedes hacer una obra así increíble en la vida de un pecador, que es tu enemigo y después tú le das la bienvenida. Y que el Señor nos ayude a nosotros también, ¿verdad? Para compartir las buenas nuevas con este mundo perdido que necesita ese Salvador también. Hoy en esta mañana vamos a estar en Hechos, capítulo 9, 23 al 31. Y vamos a leer juntos este pasaje, Hechos, capítulo 9, 23 al 31. Ya cuando lo tenga, me puede avisar que lo tiene, poniéndose en pie. Y también en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer del versículo 23 al 31. Ya vimos de que ahí está Saulo, ¿verdad? Predicando a Cristo. Y así lee la palabra infalible del Dios viviente. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amados? El título de este mensaje es de perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. Y vamos a ver aquí 3 puntos. El primero es, Saulo escapa de los judíos. Saulo escapa de los judíos. El segundo, el perdón y apoyo paternal, del 25 al 30. Y el tercer punto, la iglesia en paz. La iglesia en paz, versículo 31. El primer punto que miramos aquí es Saulo escapa de los judíos. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo, era un fariseo, ¿verdad? Celoso, que perseguía furiosamente a los cristianos, creyendo que él defendía la ley de Moisés y su fe. ¿Cuántas veces no el hombre piensa que está haciendo el bien, ¿verdad? Cuando persigue al cristiano. Pero miramos que Saulo estaba haciendo lo mismo.
pero ella tuvo su encuentro en el camino a Damasco. Ya es nacido de nuevo y ahora está aquí predicando a Cristo. Y él visitó a los hermanos y él convivió con ellos un tiempo, pero miramos aquí el 23 que dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora el perseguidor es el perseguido. Y el ejemplo que nos dejó el Señor es que tu mismo pueblo te va a rechazar. Tu misma gente te va a rechazar. Allí en Juan 1:11 lee, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es increíble porque todos tenemos una influencia del mundo que el Señor nos ha llamado. Si podemos recolectar, ¿verdad? Gloria a Dios que quizás algunos ni nos acordamos del viejo hombre, ¿verdad? Y su vida. Pero miramos de que en ese tiempo nosotros teníamos una influencia con la gente que estaba alrededor de nosotros. ¿Verdad? Yo sé de lo que el Señor me salvó, ¿verdad? La perversidad y la borrachera y todas esas cosas. Y miramos de que también tenía una influencia grande Saulo. Él tiene una influencia con los judíos, porque era muy inteligente él. Y ahora, yo me imagino de que él era el líder, ¿verdad?, de esta persecución. Cuando hablamos de la persecución, siempre hablan de Saulo, de que él estaba persiguiendo la iglesia. Y me imagino que él tenía sus seguidores, tenía unos que le seguían y que él les decía, tenemos que dar a los cristianos, debemos de terminar con esa secta, de ese blasfemo, ¿verdad?, Jesucristo. Y él encendió ese fuego en ellos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora él fue convertido al evangelio. Y ahora esos mismos hombres que él animó, que él tuvo una influencia sobre ellos, ahora ellos lo están persiguiendo a él. Y es increíble. Pero miramos de que Pablo, el Señor siempre a nosotros, las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas, no son en vano, hermanos. No es en vano las experiencias que hemos vivido, las cosas que hemos hecho, aunque son avergonzosas. El Señor nos está preparando para algo. Algo de esa vida nos trajimos aquí, pero para el bien. Lo mismo fue con Saulo, porque él sabía cómo estos perseguidores pensaban. No, mire lo que dice el 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento a Saulo. Saulo conocía las estrategias y tácticas de los perseguidores, cómo operaban, cómo pensaban, por esa experiencia que él vivió. Y eso le ayudó mucho para poder escapar y avanzar el evangelio. Por eso las cosas que nosotros hicimos en una vida pasada, el Señor lo cambia para lo bueno. Hasta las experiencias que pasamos en el desierto, ¿verdad? Como hablamos unas semanas atrás. El Señor las usa para que nosotros podamos ministrarle a otra persona esa experiencia. Una persona puede venir y decirle, oh, tú no puedes comprender lo que me está pasando aquí. No lo puedes creer y tú no puedes saberlo porque tú no lo has vivido. Pero decimos, ¿cómo sabes tú? El Señor me sacó de ese desierto. Y es cuando nosotros podemos compartir con esa alma la bondad del Señor, la gracia del Señor, el apoyo que Él nos da, el apoyo que recibimos entre los hermanos. Por eso no es en vano. Nada se perdicia con el Señor, ¿verdad? Y miramos de que Pablo ya sabía lo que ellos estaban planeando. Y dicen, y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para felicitarle, para darle la bienvenida, para matarle. Lo tenían bajo vigilancia, se puede decir. De día y de noche, para matarle. Y déjenme decirle, amados, de que usted tiene un enemigo que es vigilante. Un enemigo que de día y de noche lo está mirando a usted. El enemigo no descansa, amados. El enemigo no dice, déjalo que descanse el cristiano. Déjalo que alabe al Señor. No, el enemigo siempre nos está viendo.
Siempre nos quiere hacer la vida imposible. Y miramos de que la vida de Pablo, ¿verdad? Iba a sufrir mucho por el Señor. Iba a sufrir claro, ¿verdad? Los pecados tienen su consecuencia. Pero miramos de que nosotros debemos estar en oración siempre, amados. Porque el enemigo nunca duerme, nunca descansa. Siempre está atento, día y noche, vigilando nuestras vidas. Que el Señor lo reprenda y que el Señor nos ayude a nosotros a superar, a confiar en Él, en el Señor, que Él está con nosotros. Y lo que están haciendo estos judíos, amados, es que recuerde de que ellos piensan que están haciendo la obra de Dios. Estos son los judíos, amados. Estos son los judíos que creen que son el pueblo de Dios. No sé por qué este tema siempre trae mucha controversia, pero nosotros como los cristianos que tenemos la palabra de Dios, debemos de ver esto. Estos judíos creen que son el pueblo de Dios. Si usted le pregunta a un judío, ¿quién es tu juez? ¿Quién es el juez? Él le dirá Adonai. Él dirá el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y como juez, solo a Él se le da la honra. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 5, 22, 23. Y quiero que vayamos todos allí, para que siempre tenga este pasaje cuando se habla del pueblo judío. Juan 5, 22, 23 dice así el Señor: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Note eso. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Quién es el juez? Mirando este pasaje, ¿quién es el juez? El Señor Jesucristo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora si le preguntan al judío, ¿quién es tu juez? Es Jesucristo. Él es que va a juzgar a todos. Y ellos dicen, pues solo al juez honramos, ¿verdad? Claro que sí, al juez siempre se va a dar la honra. Estamos hablando del juez supremo aquí. El Señor, estamos hablando de Dios Padre, ¿verdad? Pero note, de que esa honra que se le da al Padre se la debe de dar al Hijo. Y si usted no se la da al Hijo, usted no está honrando al Padre. Y por eso el cristiano no debe de haber confusión en el cristiano. El judío puede decir lo que él piensa, lo que él cree, su opinión. Pero cuando tenemos aquí las Escrituras y miramos el pueblo judío que rechaza al Señor Jesucristo, no podemos decir que es pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos nosotros, los cristianos, que incluyen ¿qué? Judíos también. El Evangelio vino a ellos primero. El Señor Jesucristo es judío, ¿verdad? Era judío en la carne. Pero el pueblo de Dios somos nosotros que hemos recibido al Señor. A los suyos vino y no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no nacen de qué, no de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esta verdad es para el mundo, incluso los judíos. De que si no honran al Hijo, no honran al Padre. Y de que ahora Jesucristo es el juez que va a juzgar al mundo. Aunque muy celosos y piadosos, amados, ellos no honran a Dios porque no honran a Jesús, el Hijo de Dios. Y note esto también, 2 Corintios 3:15. Porque ahí habla también un poquito de la condición del corazón, la condición del judío. También del todo el mundo incrédulo. 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Recuerda que hablamos de la ceguez física, pero también la ceguez espiritual.
Y miramos de que aquí ellos tienen un velo sobre su corazón cuando están leyendo a Moisés. Ese velo es el pecado, la muerte espiritual. Ese velo son los placeres y deleites del mundo, amados. No es hasta que el Espíritu Santo obre en los judíos, así como obró en Saulo y también obró en nosotros y remueve el velo que está puesto sobre el corazón. ¿Para qué? Para ver la gloriosa luz de Jesús. Y estamos gozosos que ya no tenemos ese velo sobre el corazón. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y llegamos aquí al segundo punto, el perdón y apoyo fraternal. Fraternal. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto me recuerda de Moisés, ¿verdad? Cuando le hicieron una canastita, ¿verdad? Y lo mandaron por el río para que escapara. Pero aquí miramos a un hombre en una canasta. Y esto sucedió ahí en Damasco. Allí había un muro que protegía la ciudad, ¿verdad? Y ahí lo tenían a Saulo y miraban los hermanos de que estaban persiguiendo a Saulo y lo querían matar. Pero le dieron la mano y le ayudaron y escapó Damasco. Mire el 26 para dónde fue, a dónde llegó. El 26 dijo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo, note, no creyendo que fuese discípulo. Saulo de inmediato es rechazado, no solo por los judíos, pero ahora por los cristianos. Imagínense eso. Muchas veces vemos en la tele, amados, donde una persona que está en la corte y está esposado, vestido de anaranjado y rayado en veces, ¿verdad? Anaranjado. Vestido naranjado. Y miramos de que él está allí y está esperando su sentencia de un crimen, un homicidio que hizo. Y vemos que un esposo o una esposa, hijo o hija de la víctima, perdona a tal persona por quitarle la vida a su querido familiar. Lo perdona. En ese contexto, esa persona homicidia es llevado a la cárcel. ¿Verdad? Si es culpable, ¿verdad? Si lo encuentran culpable, lo remueven de la sociedad y va a la cárcel. Y esa persona que está sufriendo, porque ya no tiene su familiar, no tiene convivio con esta persona, este criminal, porque está en la cárcel. Ya no lo ve, no hay convivio con esta persona. Pero ahora imagínense que alguien mate o echa a la cárcel a su familiar. Que lo echen a la cárcel, o posiblemente la persona que mató a su querido familiar esté libre. Y no solo que esté libre, pero que llegue a la iglesia, que llegue a la casa de un hermano, ¿verdad? Que nada le pasó a este hombre, pero es culpable de matar a su esposo o esposa, madre o padre o hijo, imagínense. Este es el contexto que miramos aquí en las Escrituras con esta escena con Saulo. Imagínense algo así, hermanos. Porque lo leemos rápidamente, pero cuando lo analizamos, miramos de que los hermanos que están siendo perseguidos por este hombre, que quizás mató a un amado de ellos, ahora está ahí enfrente, cara a ellos. ¿Cómo lo van a recibir? ¿Cómo lo recibirá usted? Es algo de qué pensar, ¿verdad? Es algo grande de superar. Porque nosotros amamos a nuestra familia.
Es algo difícil de imaginarse, pero este es el contexto que miramos cuando este hombre regresa a Jerusalén y ahí están los hermanos. Y se puede entender el miedo que ellos tenían. La confusión quizás, de que cómo está este hombre aquí y los viene a perseguir. Y no. Pero miramos que lo rechazaron. No fue fácil aceptar y darle la bienvenida a Saulo como un hermano en Cristo. Por todo lo que había hecho. Es comprensible, ¿verdad? Pero solo el amor de Cristo, amados, puede superar algo así. Ese amor sobrenatural. Mire lo que dice aquí Pablo en primera de Timoteo, cuando él escribe a su discípulo y su hijo en el Evangelio. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Él dice ahí, primera de Timoteo 1, 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Fue recibido por Dios y los hermanos, Pablo. Y todo fue por misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí miramos este poderoso testimonio de este hombre. El pecado siempre trae consecuencias. Y es preciso porque los hermanos no creían que Saulo era un hermano en Cristo. Era duro para ellos comprender esto. Pero note, amados, aquí miramos el apoyo que debemos de tener unos con los otros. Porque así como Dios usó a Ananías, ¿se acuerda cómo Dios usó a Ananías con Saulo? Que él fue a orar por él. Ananías no quería, tenía miedo también. Oh Señor, este no. Pero él en obediencia fue. El Señor lo usó para que orara para Saulo. Y ahora vamos a ver cómo Dios usó a otro varón. Y a un varón, a un hermano en Cristo que ya hemos leído de él. Mire el 27, ahí en Hechos 9, 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note esto. Bernabé, él vio de que los hermanos no estaban aceptando, no le estaban dando la bienvenida a Saulo por su pasado. Pero note que el Señor usa a este hombre Bernabé. Y Bernabé se nos introdució ahí en Hechos 4, 36 al 37. Lo puede notar, yo se lo voy a leer. Porque ahí nos da una introducción a este varón. Dice ahí Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora ya sabemos qué es su nombre es José, pero le dieron este sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerda de esa historia con Ananías y Zafiria? De que ellos también quisieron hacer lo mismo como este amado hermano, pero ellos lo hicieron por pecado, ¿verdad? Por envidia. Pero miramos que este hermano era tan generoso de que él vendió lo que él tenía. Era un hermano de que la iglesia se podía apoyar de él, podía contar en él, de que él iba a estar ahí. Hasta le dieron este nombre. Los apóstoles le dieron este nombre. Le dieron el nombre Bernabé, que es hijo de consolación. Y eso me bendice a mí porque nosotros debemos hacer un Bernabé, amados. De que nuestros hermanos pueden confiar en nosotros.
de que nosotros podemos ser alguien de consolación para ellos. No nos deben de ver como Saulo, ¿verdad? Como miraban a Saulo, lo que él hacía antes. Debemos de confiar en unos y los otros, amados. Debemos de confiar de que podemos orar unos por los otros, que puedo ir a usted y confiar en usted, que me va a dar un consejo bíblico y que va a orar por mí. Debemos de tener esa confianza. Y este amado José, Bernabé, es un hombre, un hermano generoso, como vimos ahí en Hechos 4, pero también era pacífico. Así se dice, pacificador, que trae la paz, ¿verdad? Él vio la situación de Saulo, de que la iglesia lo estaba rechazando. Pero el Señor lo usó a Bernabé y lo trajo hacia los apóstoles. Y él fue testigo de él. Él habló por Saulo. Él dijo, hey hermanos, no, este es un hermano. Él vio a Cristo en el camino a Damasco. Él predicó a Cristo. Él fue bautizado él. Él es un creyente como nosotros. Y así como el hermano Ananías fue usado, también fue usado Bernabé. Pero miramos que Ananías reconcilió a Saulo con Dios. Acuérdense de que él oró por él, ¿verdad? Para que el Señor lo sanara, para que él pudiera ver espiritualmente. No solo físicamente, pero espiritualmente. Y ahora miramos de que Saulo ya es perdonado con Dios. Ahora viene la reconciliación con su prójimo, con la iglesia. Y eso viene a través del hermano Bernabé. Es increíble lo que Dios hace, ¿verdad? En la vida del pecador. Lo salva, la reconciliación viene con él. Sabemos que viene por medio del Señor Jesucristo. Pero que Dios usa medios. Y ese medio somos nosotros, amados. El Señor nos ha llamado a reconciliar al mundo. Hablamos un poco la semana pasada que nosotros tenemos un ministerio de reconciliación. A reconciliar el mundo a Dios y a su prójimo. Miramos que Dios así usó a estos varones, a estos hermanos en Cristo. Y no lo querían aceptar por lo que él había hecho, ¿verdad? Sino también por lo que no hizo. Porque acuérdese de que en Hechos miramos de que hay unos requisitos para que alguien sea apóstol. Hay unos requisitos para que alguien pueda ser un apóstol. Y también hay que poner atención a esta parte también de la enseñanza, amados. Ahí en Hechos 1, 21, 22, usted puede poner en sus notas quizás requisitos para ser apóstol. Ahí vamos a encontrar los requisitos para ser apóstol. Hechos 1, 21, 22 dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. El 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí miramos los requisitos para qué, para reemplazar a Judas. Amén. Porque se acuerdan que Judas ya no era apóstol, ya no era parte de los 12, y aquí los hermanos estaban buscando a alguien a reemplazar a Judas. Y estos son el criterio, se puede decir, los requisitos para ser un apóstol. Y mire lo que dice aquí, también lo puede notar, Lucas 10:16 va con esto también. El peso que el apóstol tiene. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, lo miramos como escritura. Porque cuando ellos hablan, nosotros debemos de escuchar y obedecer. En otras palabras, amados, ¿qué es lo que... Si alguien viene en esta mañana y entra por esa puerta y dice que es apóstol, un apóstol,
Debemos de escuchar y obedecer lo que Él dice, porque es apóstol. Él se dice ser apóstol. Y por eso miramos hoy en día de que bastantes hombres se ponen ese nombre apóstol. Pero ya miramos aquí los requisitos para ser un apóstol. Ya sabemos que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Los apóstoles tenían esa autoridad para escribir y mandar las cartas, y esas cartas eran las palabras de Dios. Ese era un requisito para ser apóstol. Quiere decir de que si un hombre se llama ser apóstol, él puede mandar una carta también. Y le puede demandar todo su dinero, su carro. Y usted lo debe de hacer. Si no, está desobedeciendo a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en este mundo, en este tiempo, en la iglesia. De que el hombre se quiere llamar apóstol. Y eso es una jactancia, amados. Esa es una ignorancia también, ¿verdad? Es una jactancia porque si usted es un apóstol, mi respeto, mi reverencia. Pero también es ignorancia también. Son los dos. Porque no conoce la palabra de Dios, donde miramos los requisitos para ser apóstol. Pero usted ya sabe. Usted ya sabe qué son los requisitos. ¿Cuáles son? Tenían que estar con el Señor. Tenían que estar cuando fue bautizado. Y tenía que estar ahí para cuando fue resucitado el Señor también. ¿Y qué de Pablo? ¿Verdad? ¿Qué de Pablo? Porque él no andaba caminando con el Señor. Pero el Señor sí se le apareció a él. El Cristo resucitado se le apareció. Él nos dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 8. Él dice, y al último de todos como uno, a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 18. Cuando él está hablando de que el Señor se le apareció a todos, como más de 500 discípulos. Se le apareció a Cifas, dice ahí. Y también se apareció a mí. Pues miramos de que Pablo tuvo esta experiencia con el Señor. Pero también tenemos falsos profetas, amados, de que dicen que ellos tuvieron su experiencia con el Señor también. Y uno de ellos es Joseph Smith, de los mormones. Él dice que el Señor Jesús se le apareció. Y no solo el Señor Jesús, pero Dios Padre se le apareció también. Imagínense. Pues si se le apareció el Señor, debemos de creerle. Eso es lo que dice el mundo. ¿Por qué le vamos a creer a Pablo y no le vamos a creer a José Smith? Si a los dos se le apareció el Señor. Ahí nos agarraron. Ay, híjole, ¿cómo me salgo de esta? Tienes razón, dice quizás alguien. Pero no. Porque miramos en la escritura que Bernabé lleva a Pablo, ¿a quién? A los meros apóstoles. Y él habla por Pablo, les dice todo lo que el Señor ha hecho en su vida, que él ya está pasando por la persecución por el nombre del Señor Jesucristo. Pero no termina ahí, porque Pablo escribió una carta a la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Si vamos a ir a Gálatas 2:9, si lo quieren anotar, yo se lo puedo leer. Se lo voy a leer. Gálatas 2:9. Por si se nos hace esta pregunta, ¿verdad? O estamos en ¿cómo se dice? En una esquina, ¿verdad? En una duda, exacto. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, un apóstol, Cifas, un apóstol, y Juan, un apóstol, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esa es la diferencia. De que los
mismos apóstoles hablaron con Pablo y le dieron la bendición. ¿Le dieron qué? Le dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. A José Smith no se la dieron los apóstoles. Si usted lo puede llevar a esta escritura y le puede decir, mire, primeramente, ese hombre José Smith no era profeta, no era apóstol. Y también esa persona que usted dice que es apóstol, no es. Porque aquí tenemos los requisitos en la escritura. Y si esa persona que usted dice que es apóstol, él puede escribir escritura. Y va a ser palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está cerrada, sellada, completa. Si es palabra de Dios lo que me está diciendo esa persona, pues enséñeme en la escritura. Y si ya está en la escritura, pues no es necesario, ¿no? ¿Verdad? No es una nueva revelación. ¿Me entiende? Todo está aquí en la palabra de Dios y aquí podemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. No en las opiniones ni en las visiones. Si hay una visión y no está en la palabra de Dios, es falsa. Y si es una visión y se quiere jactar, no es necesaria, porque no está en la palabra de Dios. Más si contradice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es sumamente importante, amados, para nosotros. Es una fundación para el cristiano. No solo para vivir su vida, pero también cuando se trata de dar una defensa de lo que creemos. Y por eso tenemos a Pablo, el apóstol Pablo. Porque los apóstoles le dieron la mano derecha de compañerismo. Y regresando a Hechos 9, el 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Miramos de que le perdonaron. Hablamos un poquito, ¿verdad? De que quizás fue difícil para ellos perdonar. Y ahora miramos que los hermanos lo bajaron en una canasta para escapar. Hermanos, cristianos, que él persiguió o iba en camino a perseguir. Lo bajan en una canasta. El Señor usa a Ananías para orar por él. Bernabé lo apoya, lo anima y lo presenta a la iglesia. Ese es el apoyo que tenemos aquí en la iglesia, amados. Unos por los otros y también a los nuevos creyentes. Debemos de disipularlos, animarlos, ¿verdad? Ese es el apoyo que miramos, el perdón y el apoyo fraternal entre los hermanos. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Estaba con los apóstoles y estaba con los discípulos. El 29 dice, y hablaba denodadamente. En otras palabras, incapable, implacable, como se dice, implacable en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Pero ¿estos qué? Procuraban matarle. Todos los quieren matar. Los judíos lo quieren matar, los cristianos lo estaban rechazando y ahora estos griegos también, gentiles, lo quieren matar. Cuando supieron esto los hermanos, note esto, otra vez la gracia, aceptándolo, perdonándolo, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. La reconciliación entre los hermanos, el perdón y el apoyo de los hermanos. Y lo mandan para que pueda escapar esta persecución. Y vamos al tercer y último punto, la iglesia en paz. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. La persecución cesa temporalmente. Hay una calma de paz. Y la iglesia experimenta su primer respiro, se puede decir, de paz. Crecimiento, ¿verdad? Un crecimiento espiritual bajo la guianza del Espíritu Santo.
ausencia de la persecución externa, ¿verdad? Tras la conversión de Saulo, ¿verdad? Lo mandan a él y, ¿verdad? El Señor lo salva y se calma un poco la persecución. Pero también lo que importa aquí, amados, es la paz interna. No solo que haya una paz externa, pero debe haber una paz interna en la iglesia, entre los hermanos, para que esté ahí la paz del Señor. Ahí vamos a encontrar la paz, la unión, el amor. Eso es lo que debemos encontrar en nuestra iglesia, en todas las iglesias. La paz, la unión y el amor. No la división, no divisiones, amados. El Señor nos dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso no deben de haber divisiones, amados, en nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios que no hay divisiones aquí en nuestra iglesia. Porque aunque seamos pocos, el enemigo puede dividir. Hasta 2 puede dividir. Por eso nos queda a nosotros, amados, de siempre estar unidos en Cristo, amado. Para que podamos tener esa comunión entre los hermanos. Que Cristo sea el centro de nuestras reuniones. Porque eso es lo que tenemos en común primeramente. Que esa sangre preciosa ha limpiado a nuestros pecados. Que tenemos a un Cristo, a un Salvador que amamos. Y eso nos une a nosotros. También sobrellevando nuestras cargas, orando unos por los otros. En Gálatas 6:2, Pablo habla de esto. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. Wow. Yo ya tengo mis problemas. Yo tengo suficientes problemas para cargar los suyos. Así pensamos. Qué pecado. No estamos cumpliendo la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Increíble. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Que el Señor nos ayude porque es difícil. Estamos muy ocupados con nuestros problemas. ¿Y eso qué nos lleva? A no convivir. En la semana no nos vemos, no nos hablamos, cada quien en su lugar. Y ya regresamos aquí el domingo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Porque el enemigo nos ataca cuando estamos solos. No tenemos ese convivio. Y el Señor ha puesto un deseo en mi corazón que yo voy a compartir con Pastor, que posiblemente podamos hacer algo donde podemos reunirnos un poquito más, quizás entre la semana, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a orar unos por los otros, saber qué dificultades estamos pasando, para orar. No estamos solos, amados. Tenemos al Señor Jesucristo, pero somos el cuerpo de Jesucristo. También en Primera de Tesalonicenses 5:11, Pablo otra vez escribe, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando estamos de buenas y, ¿verdad? Vamos a orar por otros, pero lo debemos hacer siempre animándonos unos a los otros. Pastor, ahora en esta mañana dije, wow, gloria a Dios, la providencia de Dios, otra vez. De que estaba compartiendo de lo mismo, ¿verdad? Que la palabra nos dice que nos debemos de congregar, estar juntos en la casa de Dios. La palabra lo repite. En Salmos 133, ¿verdad? Es famoso por ese pasaje. Salmos 133:1 dice, la bienaventuranza del amor fraternal. Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno, dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? El versículo 3 nos dice,
porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este versículo afirma directamente que hay una bendición ahí en la reunión entre los hermanos. Una bendición especial que el Señor desciende para nosotros. Amén. Y si usted está en la casa, usted dice que no se quiere congregar, usted se va a perder esa bendición. Amén. Y el Señor nos llama a congregarnos, a estar juntos. Y miramos de que juntos podemos superar los problemas del mundo. Amén. La iglesia pudo superar, ¿qué? La persecución que venía sobre ellos. Nosotros no somos perseguidos en ese nivel que están botando la puerta para llevarnos a la cárcel o matarnos. Y todavía no lo hacemos. Ni la persecución dividió la iglesia primitiva. Nosotros debemos estar unidos porque somos el cuerpo de Cristo. Y con eso voy a concluir y vamos a dar un repaso nomás de lo que vimos, ¿verdad? Aquí en el mensaje de perseguidor a perseguido. Vimos 3 puntos. Saulo escapa de los judíos. Vimos también el perdón y apoyo fraternal entre los hermanos. Y la iglesia en paz. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Verdad? Cuando alguien se convierte, ¿verdad? Como cristiano, el enemigo siempre va a reaccionar con furia al inicio. ¿Verdad? Al inicio de nuestra carrera, acuérdense que, wow, los ataques del enemigo rápidamente nos atacan. Y él no para de atacarnos. Hasta este día él nos sigue atacando. Pero necesitamos, amados, de fortalecernos en la palabra de Dios, en la oración, estar en el convivio con los hermanos. Porque acuérdense que el Señor lo sacó de algo para bendecir a otra persona. Quizás usted ya pasó por lo que estoy pasando y me puede dar un consejo bíblico sano. Debemos de prepararnos espiritualmente para estar, ¿verdad?, disponibles. ¿Qué tenían en común Ananías y Bernabé? De que estaban disponibles. They were available. Eso es lo que debemos estar nosotros, disponibles para servirle al Señor. ¿Cómo le servimos al Señor? Servirnos unos a los otros. Porque así como Saúl estaba persiguiendo a la iglesia, ¿qué dijo el Señor? Me estás persiguiendo a mí. Hay que servirnos unos a los otros. Ese es el perdón y apoyo fraternal que hablamos, ¿verdad? El segundo punto. Nadie crece solo, amados. Mire, Pablo, él fue el mejor apóstol, ¿verdad? Se puede decir. Sufrió tanto. Pero mire el comienzo de su caminado, ¿verdad? De su fe. Los hermanos lo apoyaron a él. Y así los debemos de apoyar unos a los otros, porque nadie crece solo. Nadie lo puede hacer solo. Que el Señor nos ayude. Bastantes veces no es de que queremos, no es como que yo no quiera, pero en veces nosotros nos protegemos el corazón y cerramos el corazón porque no queremos ser vulnerables. No queremos que la gente nos critique o que hablen mal de nosotros y protegemos nuestros corazones. Quizás alguien nos ha dañado antes, pero debemos de saber de que, primeramente, de que somos salvos por gracia y debemos de depender, no depender, pero apoyarnos unos a los otros. Que el hermano puede orar por mí, por lo que yo estoy pasando. Y el enemigo sé que también, ¿verdad?, nos mete cosas en la mente. No, yo no puedo confiar en ese hermano o esa hermana. No, hermano. Eso es del enemigo. Debemos de ser como Bernabé, como Ananías, disponibles, listos para apoyar a los hermanos, perdonar a los hermanos. También vimos también la iglesia en paz. Y miramos de que, ¿qué tenían ellos en común? De que tenían el temor de Dios. Ellos tenían el temor de Dios. Nosotros debemos de tener el temor de Dios, amados. No por la condenación, pero saber de que Dios es justo y nuestros pecados nos van a traer consecuencias. Por eso debemos tener un temor a Dios. Como nuestro Padre, ¿verdad? Cuando nos portábamos mal, nos iba a venir algo, pero lo amamos.
Amamos a nuestro Padre, respetábamos a nuestro Padre, pero sí le teníamos un temor. Y miramos que la paz está ahí cuando la iglesia está unida, en el temor del Señor, congregándose, animándose el uno con el otro. Debemos de promover la reconciliación, que no vayan a haber divisiones, amados. Debemos ser rápidos para el perdón, rápidos para pedir perdón. También tenemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Tú me ofendiste. Esas cosas que no hacemos ya. Amén. Podemos decir, ¿verdad? Con la palabra de Dios, tú me ofendiste. La palabra nos dice que llevemos a ese hermano a un lado y decirle, tú me ofendiste. No un escándalo, no en frente de todos, algo personal, íntimo, porque usted quiere a ese hermano. Y lo dañó. Quizás es ignorancia, quizás lo hizo. Pero tenemos ese derecho. La palabra nos dice que podemos decirle a la persona, al hermano, me ofendiste. Y nos queda a nosotros de pedir perdón. Y eso es lo que nos enseña la palabra hoy en esta mañana, amados. Estamos aquí en Hechos 9, 23 al 31. Y hay que orar que el Señor nos ayude para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. Qué ejemplos muy bonitos que encontramos en la palabra de Dios. A Él sea toda la honra y la gloria.